Somos Amor, Vida y Transformación, la casa de Dios, tu casa. Bonito, hermoso, porque gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar, Señor, porque muchas personas no lo pueden hacer, porque están enfermas, porque están en un hospital, porque están pasando por circunstancias duras, Señor, pero tú nos das el privilegio de poder estar aquí en tu casa. En este día yo te doy toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la exaltación, Señor. Yo te pido que seas tú obrando a través de esta palabra, Señor, que tú tienes para este día, Señor. Porque con esta enseñanza preciosa que tú tienes, porque tú quieres que nuestras vidas sean cambiadas, sean transformadas, pero que también cambie nuestra forma de pensar, de hablar, de hacer las cosas, Señor, que las hagamos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque soy ese instrumento útil en tus manos, Señor, para predicar, Señor, para dar este mensaje que tú tienes en este día, Señor. Toda la gloria sea para ti. Amén y amén. Buen día, amada familia. Qué alegría y qué bendición volver a estar nuevamente aquí con ustedes, dándole la gloria a nuestro Padre Celestial, que es el que realmente la merece, ¿verdad? Porque Él es el único que siempre estaba ahí con nosotros, es el único que no nos falla, es el único que siempre está ahí para guiarnos, direccionarnos y enseñarnos. Bueno, amada familia, hoy tengo el privilegio de predicar la palabra del Señor, de dar este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La enseñanza del día de hoy se llama El secreto de la bendición. ¿Ustedes saben cuál es el secreto de la bendición? Amén, amén, sí, Señora, la obediencia a Dios. Ese es el secreto de la bendición. ¿Y qué es bendición? ¿Qué es para cada uno de ustedes bendición? Bendición es que Dios nos da cosas y nos cuida y nos da las oportunidades. Amén. ¿Y qué más sería bendición? La bendición más grande es tenerlo a Él, ¿cierto? Si lo tenemos a Él, dice la palabra del Señor, que lo tenemos ¿qué? Todo, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Génesis 12:1 en adelante, pero antes de ir a Génesis 12:1 en adelante, vamos a contar un poquito la historia de Abraham, ¿cierto? Todos conocemos la historia. Ya todos conocemos la historia de Abraham, ¿cierto? Sabemos quién era Abraham, ¿cierto? Aquí, ¿quién era Abraham? Padre de la fe. El padre de la fe. ¿Qué más sabemos de Abraham? Que era el mejor amigo de Dios, ¿cierto? También dice que Abraham siempre obedeció a Dios, que fue un hombre que sin dudarlo ni pensarlo, él siguió a Dios. Pero vamos a saber quién es Abraham un poco. Vemos que Abraham era un hombre, él era creyente o no era creyente. A ver, ¿quién da más? No, la verdad Abraham no era creyente. Sus papás no eran creyentes, porque dice que él vivía, él nació en Ur de Babilonia, y sabemos que Babilonia no era un pueblo creyente. Entonces sabemos que Abraham no era creyente, que su familia no era creyente. Entonces ellos en qué creían? En dioses ajenos. Ellos creían en las estrellas, creían en los planetas, en todo eso era lo que ellos creían. Y además, pues ellos le colocaban el nombre a sus hijos de acuerdo a la estrella que estuviera ese día. Si yo nací al día de hoy, a ver qué estrella estaba ahí, entonces así me colocaban de nombre. Así pasó con Abraham, le colocaron el nombre de la estrella en el día que él nació. Y por eso se llamaba Abraham, ¿no? Entonces resulta que esa estrella, ¿qué significaba ese nombre de Abraham? Significaba sin descendencia. Y podemos ver que así pasó con Abraham, ¿cierto? Él quedó atado con ese nombre. Porque vemos que pasó con él. Cuando él consiguió esposa, ¿quién era la esposa? Era Sara. ¿Y Sara qué era? Estéril, ¿cierto? Entonces ahí vemos de que de verdad él era, el nombre lo ató, y así mismo, así fue llevando su vida en su descendencia, que él no tuvo descendencia. ¿Por qué? Porque era sin descendencia, se llamaba su nombre, ¿no? Entonces vemos que para poder primeramente que Dios cambiara su forma de pensar y de vivir, era necesario que lo hiciera pasar por ciertas cosas. Entonces ahí vamos, ahora sí, ya que ya nos pusimos un poco en contexto quién era Abraham, entonces ahora sí vamos a ir a la palabra. Pero antes de eso vamos a colocar este tiempo en manos de nuestro Señor.
Papito Santo, te entregamos este tiempo, que seas tú obrando a través de esta palabra, Señor. Que seas tú ministrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que esta enseñanza sea trayendo esa transformación de nuestra mente, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de hacer las cosas, Señor. Gracias, Señor, te doy por cada persona que está viendo este video, por las personas que se encuentran en este auditorio, Señor. Gracias por mi vida, porque tú me permites ministrar en este día tu palabra, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, el que hable a través mío. Gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir a Génesis 12, 1 en adelante. Entonces dice la palabra del Señor. El Señor le dijo a Abraham: deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Vamos, verso 2. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. 3. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. El 5. Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones y esclavos. Lo que había conseguido en Harán, se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Bueno, vamos a dejar ahí por ahora. Entonces vamos a ir a la... ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? El Señor le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Que dejara todo, ¿cierto? Que dejara todo, que dejara su país, su gente, su familia, a su papá, todo lo que él tenía. Le dijo que lo dejara absolutamente todo. ¿Por qué? Porque él no estaba en una tierra de bendición, ¿cierto? Porque todas estas cosas que él había adquirido, pues no eran de bendición. Entonces era necesario que él empezara desde cero. Dice, te convertiré en una gran nación y te bendeciré. ¿Esta promesa está en qué? ¿En presente o está en futuro o en qué está? En futuro, ¿cierto? Él está diciendo que lo va, no que en este momento él iba a recibir todo, que iba a ser bendecido, que iba a tener muchas riquezas, que iba a tener bienes. No, él se lo dijo para un futuro. Entonces vemos que dice que le decía aquí, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti. ¿Ahí qué le estaba diciendo? ¿En futuro o en presente? En futuro, ¿cierto? Dios le hizo una promesa a Abraham, pero para un futuro. Entonces, pero qué importante que entendamos que para que lleguen esas bendiciones de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes en el presente, ¿cierto? Ser obedientes en el presente para que en el futuro podamos tener esas bendiciones. Entonces aquí vemos que definitivamente Dios tenía que cambiarle la forma de pensar y de vivir a Abraham y a su familia, ¿cierto? A su esposa. Pero vamos a ver aquí que él le dijo que se fuera y dejara a todos. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Él obedeció de todo? No, se llevó a la esposa. No, ¿y a quién más se llevó? A Lot, ¿cierto? A su sobrino. Entonces, porque a la esposa sí tenía que llevársela, porque no hay que dar uno solo. A ella sí no la podía dejar. Entonces, pero sí se llevó a su sobrino, ¿cierto? Y vemos que más adelante, bueno, vamos a ir despacito. Entonces vamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, vemos que más adelante vienen inconvenientes entre ¿quién? Entre Lot y su tío, ¿cierto? Por las tierras de que ellos habían en las que estaban. Entonces empezaron a pelear los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Entonces llegó el momento en que era necesario que ellos se separaran, porque Dios le había dicho a él que se tenía que ir, era solito, ¿cierto? Con su esposa. Entonces, qué importante que es, acá volvemos a lo mismo, que para traer las bendiciones tenemos que obedecer. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Abraham? Obedecer, ¿cierto? Entonces fue cuando vamos a ir a Génesis 13:8. ¿Qué dice Génesis 13:8? Entonces dice la palabra del Señor. Entonces Abraham le dijo a Lot: nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, entre tus pastores y los míos. 9.
no está todo el país a tu disposición. Debemos separarnos. Si te vas al sur, yo iré al norte. Si te vas al norte, yo iré al sur. 10. Lot miró a su alrededor y vio que el valle del Jordán hacia el sur, hasta Zoar, estaba bien abastecido de agua como en Egipto, en realidad como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. 11. Lot eligió todo el valle del Jordán y viajó hacia el oriente y así se separaron el uno del otro. Vamos a dejar por ahora. Entonces vemos que vamos a ver cuando una persona es bendecida, ¿qué ve? ¿Será que ve las cosas del mundo? ¿Será que ve que sea próspero? ¿Será que ve al mejor jefe, al mejor esposo, a la mejor esposa que tenga alta plática en el banco, en el bolsillo? ¿Será que solo que una persona bendecida ve esas cosas? ¿Ustedes qué creen? ¿No? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la bendición está en nosotros. Nosotros somos la bendición. Nosotros como hijos de Dios somos esa bendición. Somos esa bendición a donde quiera que estemos. Entonces no necesitamos que otra persona tenga dinero, porque a veces creemos que la bendición ¿qué es? Que es el dinero, que es el carro, que es la beca, ¿cierto? Que es el trabajo. Pero a veces vemos que, como pasó con Lot miró lo del mundo, ¿cierto? Él miró, porque dice que esta fue ese sitio a donde había sido Sodoma y Gomorra, imagínense, o sea, un sitio de maldad, un sitio donde definitivamente Dios no existía para absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces Lot miró lo de afuera, ¿cierto? En cambio Abraham, él sabía que él era la bendición, entonces a él no le importó irse a donde quiera que fuera. Él sabía que era bendecido. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces vemos que Lot se inclinó más por la bendición del mundo. Y a veces nosotros supuestamente tenemos una bendición, ¿cierto? Pero se convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque decimos, ay Señor, dame el mejor trabajo, dame la mejor esposa, ¿cierto? Dame ese carro, Señor amado, dame esa casa. Pero resulta que después eso se vuelve, ¿por qué? Una maldición. Porque la casa la estamos debiendo, ¿cierto? Entonces empieza el banco a acosarnos, hasta que nos la quitan, ¿cierto? El empleo, ¿qué pasa? Ya no tenemos tiempo para ir a la iglesia, ya no tenemos tiempo para buscar de Dios, pero nosotros decimos, pero si es un buen empleo, ahí estoy ganando mucho dinero, ahí estoy bien, pero resulta que a veces las supuestas bendiciones que nosotros creemos, porque se vuelven monetarias esas bendiciones, se vuelven maldiciones, ¿cierto? Ahora vamos a ir a 13:12. Capítulo 13, Génesis 13, capítulo 12 al 13. Vamos a ver qué hizo Abraham. Abraham vivió en Canaán, pero Lot vivió en la ciudad del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. 13. En ese tiempo los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores en contra del Señor. 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: observa a tu alrededor y mira desde dónde estás parado, al norte, al sur, al oriente y al occidente. 15. Todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. ¿Qué dice aquí? ¿Le dijo que se la daba ya? ¿O que se la daba en el futuro? ¿Cierto? Le dijo que en el futuro era que le iba a dar estas tierras, ¿cierto? Que él iba a ser el dueño de todo, que su descendencia iba a ser de bendición. ¿Y qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con la decisión de Lot? Su descendencia, ¿qué pasó con la descendencia de Lot? Cuando él decidió tomar las bendiciones del mundo, lo que sucedió fue que Lot perdió todo, ¿cierto? Porque vemos que más adelante, ¿qué pasó con la esposa? ¿Quién se acuerda qué pasó con la esposa de Lot? En una estatua de sal. ¿Y por qué se convirtió en esa estatua de sal? Porque Dios les dijo que no miraran atrás, ¿cierto? Que no miraran el pasado, que no miraran todo eso que habían tenido, todo ese dinero, todas esas propiedades, que no mirara eso, sino que siguiera hacia adelante, ¿cierto? ¿Y qué pasó con las hijas de Lot? ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con las hijas de Lot? ¿Qué pasó con las hijas de Lot? Pues las hijas de Lot emborracharon a su papá, tuvieron relaciones sexuales con él y su descendencia fue maldita. ¿Por qué? Porque ellas tuvieron hijos con su papá. Entonces son esos pueblos que ahorita están en guerra, que están a los alrededores de Judá. Esos son los pueblos de la descendencia de Lot. Entonces mire que lo que supuestamente era una bendición se convirtió en una maldición. En cambio, ¿qué pasó con Abraham? Abraham obedeció, ¿cierto?
Abraham se fue para esas nuevas tierras. Él no le importó la tierra que fuera, él dijo, no, si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Si yo lo obedezco a Él, no voy a tener ningún inconveniente. Vamos a ir al verso 22, que dice el verso 22. Génesis 14, 22. ¿Qué dice la palabra? Bueno, dice la palabra. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma, yo he jurado al Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. 23. No te tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya para que no puedas decir que he hecho rico a Abraham, ¿cierto? Entonces podemos ver que aquí Abraham dejó a un lado todo lo que, mire lo que le estaba ofreciendo este rey. Este rey le estaba ofreciendo absolutamente todo. Pero él dijo, no, yo no voy a recibir nada de su parte. ¿Por qué? Porque eso, después usted va a decir que yo fui el que bendije a Abraham. Y en realidad, ¿quién era la bendición de Abraham? Dios, ¿cierto? Dios. Entonces por eso vemos lo importante que es que nosotros pongamos en primer lugar a Dios, que nos demos cuenta que todas las bendiciones vienen de su parte, que Él es grande, que Él es poderoso, que a nosotros nunca nos va a faltar nada. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él. Entonces vemos que lo importante que es que tengamos claro que nosotros somos bendición. ¿Pero por qué somos bendición? Porque somos obedientes, ¿cierto? ¿Y por qué somos obedientes a quién? Al vecino, al jefe. ¿A quién somos obedientes? A Dios. Eso es lo que realmente debemos hacer, ser obedientes a nuestro Padre Celestial, para que asimismo podamos recibir la bendición, porque la bendición más grande, ¿cuál es? ¿Ustedes cuál creen que es la bendición más grande? La salvación, ¿cierto? Pero aparte de la salvación, también es tener la presencia de Dios en cada cosa de las que hagamos, ¿cierto? ¿Y cuál es también la bendición? También nosotros somos bendecidos aquí en la tierra. Cuando nosotros tenemos a Dios, nunca nos va a faltar absolutamente nada, a pesar de que tengamos situaciones difíciles, a pesar de que pasemos por cosas tristes, que estemos enfermos, pero no nos va a faltar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios está ahí con nosotros, porque Él es el que siempre nos da la mano, porque Él es el que siempre nos está bendiciendo en todo tiempo, en todo lugar. Entonces vamos a ver en Génesis 14, 17 y 18. Después de que Abraham llegó a esas tierras, vamos a ver quién lo recibió a él. Dice la palabra del Señor, cuando Abraham regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los otros reyes que estaban con él, rey de Sodoma vino a encontrarse con él en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. 18. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ¿quién lo recibió ahora? Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Rey de Salem. Dice que el rey de Salem, ¿cierto? Y dice que le trajo vino y pan. ¿Qué significa ese vino y pan? La sangre del Señor Jesús, ¿cierto? Y su cuerpo. Entonces vemos que Melquisedec, ¿quién era? Pero ¿quién era él? Si vemos que el vino significa la sangre del Señor Jesús y el pan significa el cuerpo del Señor Jesús, entonces ¿quién era? ¿Cierto? Jesucristo. Melquisedec era el mismo Señor Jesucristo. Y el Dios, ¿por qué mandó al sacerdote Melquisedec que bendijera a Abraham? ¿Ustedes qué creen? Porque resulta que como Abraham había sido maldecido, ¿cierto?, por el nombre que le colocaron, por el sitio donde nació, era necesario que Dios enviara a alguien a bendecirlo, a darle esa bendición de parte de Dios. Entonces por eso Él usó a Melquisedec, para que Melquisedec fuera el que lo bendijera. Y a partir de ese momento fue que empezó todo, absolutamente todas las bendiciones para Abraham. Lo que Dios le había prometido para un futuro era aquí donde iba a empezar a surgir esas bendiciones. Entonces vemos, pásame la anterior, por favor. Entonces dice, bueno, la otra, siguiente 19. Y le dijo a Abraham que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Entonces vemos que aquí
Esa fue la bendición que Melquisedec le dio a Abraham. Siguiente. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había conseguido en la batalla. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Y cómo sabía Abraham si todavía no había nacido Moisés, que era a partir de Moisés donde estaba la ley para lo del diezmo? Entonces, ¿cómo sabía Abraham que había que diezmar? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Pues Dios se lo había dicho, ¿cierto? En su corazón estaba. Él dijo, si Dios me está bendiciendo, yo lo tengo que bendecir a Él, ¿cierto? Yo tengo que dar esa bendición preciosa. ¿Y cómo lo voy a hacer? De todo lo voy a... Entonces, por eso dice la palabra del Señor que fue el primero que diezmó. Antes de que saliera por ley la bendición. Mire que vemos que el diezmo no debe ser impuesto. ¿Quién le impuso a Abraham que diera diezmo? Nadie. Entonces, hoy en día a veces está la controversia ahí, ¿cierto? Y que este tiempo no es para diezmar. ¿Por qué? Porque eso era de la ley. Pero vemos que es lo que nazca en nuestro corazón como agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Hoy en día no tenemos que darle el 10, el 20, el 30, lo que Dios ponga en nuestros corazones. Entonces, qué importante que entendamos esta palabra. Entonces, a partir de este momento fue bendecido Abraham con toda la bendición del cielo, con toda esa palabra preciosa. Entonces vamos a ir ya para terminar, entendiendo de que definitivamente nosotros somos la bendición y que nosotros debemos pensar como bendecidos, tenemos que hablar como bendecidos, tenemos que actuar como bendecidos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la bendición. Esa bendición está donde quiera que vayamos. ¿Y por qué está esa bendición donde quiera que vayamos? Porque Dios está con nosotros, ¿cierto? Porque Él siempre es el que tiene el control de todo. Entonces vamos a ir para terminar a Gálatas 3:13. Dice la palabra del Señor: Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un árbol. 14. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe pudiéramos recibir el Espíritu de Dios que Dios prometió. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Nos está diciendo que a través de todo lo que hizo el Señor Jesús, de dar su vida por nosotros, nosotros podemos llegar a alcanzar las bendiciones que fueron para quién? Para Abraham, ¿cierto? Esas bendiciones que recibió Abraham, las podemos recibir hoy nosotros gracias a ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz, de ir a esa cruz para que nosotros pudiéramos tener salvación, pero aparte de salvación pudiéramos ser bendecidos. Entonces vemos que la bendición de Dios definitivamente no la debemos ir a buscar en ningún lado. La bendición está con nosotros, nosotros somos la bendición. Y en medio de las dificultades que tú estés pasando, en medio de la enfermedad que tú estés viviendo, en medio de los problemas que tú tengas, tienes que tener claro que tú eres bendición y que siempre Dios va a estar ahí contigo, pero siempre y cuando que obedezcamos. Seamos obedientes en el presente para recibir esas bendiciones en el futuro, así como pasó con Abraham, que es una historia preciosa, que vemos que más adelante él tuvo a su hijo y ya fue allá. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac, ¿cierto? Y mire que ahí ya se rompió toda esa maldición que venía. Entonces Abraham bendijo a su hijo Isaac, y Isaac bendijo a sus hijos. ¿Quiénes fueron los hijos de Isaac? Jacob y Esaú, ¿cierto? Entonces los bendijo a ellos. Y Jacob bendijo a sus hijos. ¿Cuántos fueron los hijos de Jacob? 12 hijos. Fueron 12 hijos los que fueron las tribus de Israel, ¿cierto? Y de esa generación, ¿quién nació? ¿De dónde viene la descendencia de esas 12 tribus? El Señor Jesucristo. Entonces vemos que mire que a través de lo que Abraham fue bendecido, vino toda su descendencia bendecida, y de esa descendencia estamos nosotros. Porque así Abraham fue gentil, igualmente nosotros fuimos gentiles, pero con todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, hoy pudimos ser
parte de la familia del Señor Jesús, ser esos hijos preciosos que Él quería que fuéramos. Entonces lo más importante en este día es volver y entender que el secreto de la bendición está en la obediencia. Así se llama esta palabra, y espero que haya quedado clara en cada uno de ustedes, que hayan entendido que definitivamente la bendición no está afuera, sino está en nosotros, y que esa bendición es obedecer a Dios en este momento para el futuro. Entonces a veces no entendemos, así como pasó con Abraham, porque Abraham también pasó momentos difíciles en el que ya él esperó. Dice que Dios lo bendijo cuando tenía 75 años, y él recibió la bendición ¿a los cuántos años? A los 100, ¿cierto? A los 100 años él recibió la bendición, y en esos 25 años pasó por muchas dudas, en las cuales dijo: pero Señor, ¿qué pasa? No recibo la bendición. Entonces aquí también nos llama a tener paciencia, que sabemos que esa bendición llega porque llega a nuestras vidas, a nuestras generaciones, que eso es lo más importante, que en nuestras generaciones podamos ver la bendición de nuestro Padre Celestial. Entonces espero que esta palabra haya sido de gran bendición para ustedes, que haya quedado claro cuál es el secreto de la bendición, que es la obediencia. Papito Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día para nosotros, porque a través de tu palabra, Señor, hoy tú nos estás diciendo que tú tienes grandes bendiciones para nosotros. Primeramente tu presencia en nosotros, pero que tenemos que obedecer en el presente para poder recibir esas bendiciones más adelante, o que si no las recibimos nosotros, nuestras generaciones las pueden recibir, Señor. Gracias, Papito hermoso, porque que fuera de nuestra vida si tú no estuvieras con nosotros, Señor. Yo te pido que seas tú ministrando cada vida, cada corazón de las personas que se encuentran en este sitio, de las que nos están oyendo a través de este medio, Señor amado, que seas tú trayendo esa transformación en sus mentes, en sus corazones, que puedan entender que la bendición eres tú, que si te buscamos a ti, lo vamos a tener absolutamente todo, Señor. Que dejemos las cosas del mundo, esas cosas que no nos ofrecen nada bueno, sino que lo contrario, nos esclavizan. Tú quieres que nosotros seamos libres para alabarte, bendecirte, glorificarte, exaltar tu nombre y poder disfrutar de esas bendiciones grandes y maravillosas que tú tienes para nosotros, Señor. En este día te doy toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la exaltación. Una bendecida semana, amada familia. Ahora vamos a pasar a ese momento en el que vamos a dar la conclusión de esta palabra y vamos a dar el reto. Entonces vamos a que el pastor Eduardo pase por acá a darnos esa conclusión. Amén, amada familia. Un saludo, antes de todo quiero enviar un saludo a aquellos que nos están viendo por estos medios. Nos están viendo en Estados Unidos, en Perú, en Argentina, en Chile, en España. Un abrazo grande a aquellos que nos están viendo también aquí en el interior de nuestro país, allá en la costa, allá en esos lugares de Nariño. Un abrazo grande allá en Huila y todas las partes de donde nos están viendo. Un abrazo grande de la iglesia Amor, Vida y Transformación, la casa de Dios, tu casa. Hoy el Señor nos permite ver lo importante que es obedecerlo, que es escucharlo y poner en acción lo que Él nos dice, porque esa bendición va a llegar a cada una de nuestras vidas, y no solamente a nuestras vidas, sino a generaciones, que va a trascender la bendición de generación hasta generación. Y por eso hoy el Señor nos dice que el reto de esta semana es poner en práctica lo que Él nos ha ordenado, poder comenzar a movernos según lo que el Señor te ha dicho a ti, a cada una de las personas que hoy el Señor nos ha hablado por medio de esta palabra. Bueno, amada familia, llegamos a una parte especial. Queremos agradecer a aquellas personas que han aportado a este ministerio con sus hermosas oraciones. Gracias, familia, gracias por orar por este ministerio, y gracias a aquellas personas que apoyan este ministerio de muchas formas, acompañándolos, que nos acompañan cada día, viendo estos videos, compartiéndolos. Aquellas personas que apoyan este ministerio monetariamente con sus aportes, con sus diezmos, con sus ofrendas. Queremos decirles que muchas gracias,
queremos elevar esta oración. Tome ahí donde está esa ofrenda para este ministerio y vamos a orar por este ministerio. Pongámonos en pie. Señor, te doy gracias por cada adorar alegre, Señor, por cada oración, por cada cosa, Señor, que han puesto sobre este ministerio, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú los bendigas de una forma exuberante como solamente tú lo haces. Que lo multipliques, Señor, que multipliques en su alacena, que multipliques su salud, Señor, que tú los prosperes día a día, Señor, que prosperes su alma, su corazón, Señor, que prosperes esas cuentas bancarias, Señor, que prosperes esos negocios, Señor, esos establecimientos, aquellas personas que no nos pudieron venir a ver en directo, Señor, pero nos están viendo por medio de estos videos, Señor. Bendícelos también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ahora nos colaboras. Señor, bendice estas ofrendas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Ahora salimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, porque tú siempre vas con nosotros, porque tú eres nuestra gran bendición. La bendición más grande es estar contigo, Señor. Y por eso te decimos, Señor, que salimos de este lugar, mas no de tu presencia, porque donde quiera que vayamos, tú vas con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la bendición del Padre descienda sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Mil bendiciones, amada familia.